Saludos a mis estimados estudiantes, espero que hayan podido avanzar y entender los temas anteriores. Ya estamos, finalizando la unidad curricular en cierta forma, y en esta oportunidad vamos a estar socializando lo referido a la unidad número 3, el proceso y planteamiento del problema. Aquí vamos a estudiar un poco los numerales 3.1, que es el planteamiento y formulación del problema de investigación, el 3.2, que son los objetivos generales y específicos, la justificación de la investigación y la delimitación de la misma. Este tema guarda una relación estrecha con el tema anterior, ¿ok? La intencionalidad en esta unidad número 3 es que ustedes puedan ya aplicar lo que hemos estudiado en los temas anteriores desde un punto de vista teórico, que ahora ustedes lo puedan aplicar a su investigación. Por ejemplo, el diseño de investigación está compuesto por una serie de reglas operativas y técnicas elegidas por el investigador de acuerdo a la naturaleza del problema planteado. Entonces aquí llega un momento en el que ustedes deben tomar la decisión de cuál diseño de investigación, cuál tipo de investigación es la que se relaciona, es la que responde de manera satisfactoria a lo que ustedes desean estudiar en su proyecto, ¿ok? Porque la idea de esta unidad curricular, o sea, el hecho de que ustedes estén cursando metodología de la investigación, es precisamente para que podamos ir avanzando de manera progresiva en todo lo que es su proyecto de investigación. Entonces ustedes tienen que escoger un diseño de investigación. Aquí podemos ver que una vez que se decide el enfoque que se adaptará para la investigación, es decir, si ustedes van a trabajar con investigación cuantitativa o investigación cualitativa o mixta, ustedes deben argumentar por qué van a escoger un diseño. O sea, no se trata solo de decir mi proyecto es experimental. Ajá, pero ¿por qué? ¿Reúne todas las condiciones de un diseño experimental? Es una interrogante que ustedes deben analizar y reflexionar muy bien antes de tomar la decisión. El diseño de la investigación son como las estrategias que adopta el investigador para responder al problema, la dificultad o inconveniente planteado en el estudio. El diseño responde al dónde se recopila la información, dónde están ubicadas las fuentes vivas para dar información. Es un área operativa, en qué campo de estudio se está manejando, son fuentes documentales o son expresadas a través de experimentos. Varias interrogantes que ustedes como investigadores deben plantearse para poder construir esta parte de su proyecto, es decir, esta ruta metodológica o marco metodológico de la investigación. Entonces ustedes tienen que, luego de reflexionar muy bien, decir si su proyecto va a ser de un diseño experimental o si su proyecto va a ser de un diseño documental o un diseño de campo. Si nos vamos con un diseño experimental, quiere decir que es una técnica estadística que les va a permitir a ustedes identificar y cuantificar las causas de un efecto dentro de un estudio experimental. En un diseño experimental se manipulan deliberadamente una o más variables. Estas variables, por supuesto, vinculadas a las causas. Y esto es lo que les va a permitir medir el efecto que tiene en otra variable de interés. Si el proyecto que ustedes desean hacer cumple con todo esto que les acabo de mencionar, pudiéramos decir entonces que ustedes pueden asumir un diseño experimental. Ahora bien, tenemos también el diseño documental. Si la estrategia que ustedes utilizarán en su proyecto, de acuerdo a la investigación, al tema, al contexto, al fenómeno que van a estudiar, se fundamenta en analizar diversas fuentes de información, revisión de documentación como periódicos, escritos, libros, diapositivas, sin que esto altere la naturaleza o sentido científico de la investigación. Se refiere a fuentes bibliográficas o monográficas. Si ustedes se van a inclinar o van a dirigir
su proyecto de investigación de esta manera, ustedes pueden decirme que están frente a una investigación de diseño documental. Y bueno, esto hay que argumentarlo. ¿Por qué? O sea, ¿por qué es documental y por qué no experimental? Seguimos entonces y nos encontramos con que existe también un diseño de campo, ¿ok? Que es un diseño que consiste en la observación directa o in situ del problema objeto de investigación. Esto significa que es una investigación que requiere la participación efectiva del investigador en el terreno o en el sitio donde se están desarrollando los acontecimientos o los fenómenos que se investigan. La investigación de campo implica la recopilación de datos desde fuentes primarias, es decir, en el campo, como lo dice su título, con un propósito bien específico. Es un método de recolección de datos cualitativos dirigidos a comprender, observar e interactuar con las personas en su entorno natural. Entonces, bueno, esta es una fase de verdad bastante importante, porque la metodología es la ruta, es lo que guía la investigación. Si no tenemos una metodología clara, pudiéramos correr el riesgo de que el proyecto de investigación no esté bien o no esté bien encaminado. Bueno, esta lámina solo viene como que a refrescar o a presentar de manera gráfica esa diferencia o esas diferencias que existen en cada uno de los diseños de investigación. Y bueno, la coloco porque de verdad que necesito que ustedes revisen, analicen, lean, relean y reflexionen sobre cada una de las características y cuáles son las diferencias, y que tengan ese sentido crítico para escoger o para asumir el diseño de investigación que de verdad se ajuste a lo que ustedes quieren investigar, al fenómeno y a la forma como lo van a investigar. Entonces tenemos que el diseño documental indaga en medios ya existentes, de los cuales saca información para crear una más amplia y más compleja. Pero el de campo, uno mismo consigue la información escribiéndola, grabándola o tomando fotos. Requiere ir al lugar de los hechos. Ahí vemos cuál es la diferencia. Mientras una es una revisión de documentos, en la otra dice que tenemos que estar en el terreno, en donde ocurren los hechos. Mientras que el experimental realiza prácticas controladas, siguiendo algún tipo de guía o una base. Diferencia, bueno, en la documental, el lugar en el que se encuentra la información. En el campo, las fotos, las entrevistas, los videos que están conseguidas o que se consiguen por el propio investigador. Y la experimental requiere adentrarse tanto en la información existente como creando información nueva. Ahí va relacionando una con otra. Entonces, en la documental, bueno, los libros y los ensayos es de donde tomamos la información. En el diseño de campo es a través de entrevistas y registros, mientras que en la experimental es un reporte de investigación. Ok, continuando entonces con el marco metodológico. Es bien importante también que tengamos presente los principales paradigmas en investigación, y es precisamente porque ustedes también deben hacer un análisis bien reflexivo que les permita determinar cuál de estos tres paradigmas es el que ustedes van a asumir. Tenemos entonces que un paradigma no es más que un modelo, ¿verdad?, que nos permite direccionar la investigación. Hay un autor que indica que un paradigma puede ser definido como los lentes con los que vemos la investigación, y de acuerdo a esa óptica nosotros vamos como que a enrumbar nuestra investigación. Pero bueno, vamos a ver en qué consiste cada uno de ellos para que posteriormente ustedes puedan profundizar en cada uno y escoger, seleccionar, asumir para su proyecto de investigación el que más responda a las características del fenómeno que ustedes van a estudiar. Entonces tenemos que existe el paradigma positivista, que es un paradigma empírico, analítico, y busca la objetividad. Aquí lo principal es medir información, medir datos,
busca la predicción y la generalización de resultados mediante métodos cuantitativos. ¿Ok? Se trata de experimentos, de encuestas, en donde solo se hacen gráficos o tablas numéricas, gráficos de barra, donde solo el resultado se mide en porcentaje y es lo que te permite obtener un conocimiento. Considera la realidad como única y medible, separando al investigador del objeto de estudio. ¿Ok? Si su investigación reúne estas características, pudiéramos decir que están en un paradigma positivista. Ahora bien, el paradigma interpretativo, también llamado fenomenológico, es aquel enfocado en comprender los significados, la subjetividad y el contexto de los fenómenos sociales. Creo que queda clara la diferencia entre el anterior, el positivista, y el interpretativo. Mientras en el anterior es objetivo, este es subjetivo. Mientras el positivista solo busca una medición en cantidades, este busca comprender significados. Este es un paradigma que utiliza métodos cualitativos, tales como la entrevista, los grupos focales y estudios de caso. Podemos ir reflexionando para que ustedes puedan identificarse con alguno de estos paradigmas y asumirlos en su proyecto de investigación. Pero también tenemos el paradigma sociocrítico o paradigma crítico dialéctico, y es aquel que busca transformar la realidad, promoviendo la reflexión, la emancipación. No solo se trata, fíjense la diferencia, en este paradigma no se trata solo de medirla, como lo hace el positivista. No se trata solo de comprenderla, como se hace en el interpretativo, sino que busca reflexionar sobre ese fenómeno y busca transformar esa realidad, esa problemática que yo me estoy encontrando. Es un paradigma que se basa en la teoría crítica, en la investigación, acción y la participación activa del sujeto. Entonces, bueno, les toca a ustedes leer, ampliar esta información de cada uno de los paradigmas, tratar de compararlo con lo que ustedes quieren hacer en su investigación, hasta dónde quieren llegar. Solo quiero medir, es el paradigma positivista. Solo quiero interpretar, comprender una realidad, es el paradigma interpretativo. Quiero cambiar esa problemática que encontré o quiero transformar esa realidad que estoy estudiando, entonces el paradigma sociocrítico. Ok, otro de los elementos que comprende el marco metodológico, ruta metodológica, es la población y muestra. Entendiendo que la población es ese conjunto finito o infinito de elementos con características comunes, para los cuales serán extensivas las conclusiones de la investigación. Esta queda delimitada por el problema y por los objetivos del estudio. Es decir, ustedes son, como investigadores, son los que deciden o pueden determinar cuál es la población objeto de estudio en su proyecto de investigación. Una población está determinada por sus características definitorias, por lo tanto es la totalidad del fenómeno a estudiar, donde las unidades de población poseen una característica común, la que se estudia y da origen a los datos de investigación. Mientras que cuando hablamos de la muestra, descansa en el principio de que las partes representan el todo. Por tanto, refleja las características que definen la población de la que fue extraída, lo cual nos indica que es representativa. Es decir, que la muestra es una parte de la población donde vamos a aplicar o vamos a interactuar directamente en nuestra investigación. Por lo tanto, la validez de la generalización depende de la validez y tamaño de la muestra. Parte representativa de la población con las mismas características generales de la población. Fíjense que si observamos la imagen, vemos cómo en un círculo grande está el universo, es decir, el todo. Pero en ese universo está una población. Y nuestros proyectos de investigación no necesariamente, aun y que pueden estar dirigidos a toda la población, pero yo no la voy a aplicar en toda la población, sino en una muestra previamente seleccionada de acuerdo a algunos procedimientos puntuales
que más adelante vamos a definir. Ok, fíjense que aquí podemos observar los tipos de muestra. Nosotros podemos hacer un muestreo aleatorio simple, un muestreo estratificado, muestreo por cuotas, intencionado, mixto o tipo. Entonces, ¿cómo podemos nosotros identificar cuál es el que más nos conviene para nuestra investigación? En el aleatorio simple, la forma más común de obtener una muestra es la selección al azar. Es decir, cada uno de los individuos de una población tiene la misma posibilidad de ser elegido. Si no se cumple este requisito, se dice que la muestra está viciada, es decir, no está irregular. Para tener la seguridad de que la muestra es aleatoria, debe emplearse para su constitución una tabla de números aleatorios, es decir, al azar. El muestreo estratificado, una muestra es de este tipo cuando los elementos son proporcionales a su presencia en la población. La presencia de un elemento en un estrato excluye su presencia en otro. Es decir, si lo ubicamos en una de las clasificaciones, no puede repetirse en la otra. Este tipo de muestreo se divide la población en varios grupos o estratos con el fin de dar representatividad a los distintos factores que integran el universo de estudio. Se utiliza un muestreo aleatorio también. Fíjense que el muestreo por cuotas divide a la población en estratos o en categorías. Se asigna una cuota para las diferentes categorías y esto lo hacemos a juicio del investigador, es decir, ustedes pueden seleccionar. La muestra debe ser proporcional a la población. En ella deben tenerse en cuenta diferentes categorías. El muestreo por cuotas se presta a distorsiones al quedar a criterio del investigador la selección de categorías. Entonces fíjense que tienen que tomar en cuenta esta característica. También tenemos el muestreo intencionado, recibe el nombre de sesgado. El investigador selecciona los elementos que a su juicio son representativos, es decir, aquella muestra que sabemos que va a dar un aporte relevante al estudio, porque no se trata de seleccionar cualquier muestra. El muestreo mixto combina diversos tipos de muestreo, es decir, de los anteriores. Puede seleccionar las unidades de la muestra en forma aleatoria y después aplicar un muestreo por cuota. Mientras que el muestreo tipo es una aplicación combinada y especial de los tipos de muestras existentes. Consiste en seleccionar una muestra para ser usada al disponer de tiempo. La muestra se establece empleando procedimientos sofisticados y una vez establecida constituirá el módulo general de la cual se extrae esa muestra definitiva conforme a la necesidad específica de cada investigación. Entonces, mi sugerencia es revisar los tipos de muestras y asumir en su proyecto de investigación la que ustedes consideran que es más factible y que va a aportar un resultado positivo a la investigación. Ahora bien, hay otra parte de lo que es el marco metodológico que tiene que ver con las técnicas e instrumentos para la recolección de los datos o de la información. Una técnica es el conjunto de procedimientos que utilizamos para recopilar o para obtener una información. En otras palabras, responde a la interrogante de cómo. Mientras que el instrumento es ese medio específico o los recursos utilizados para recoger tales datos y responde a la interrogante con qué. Podemos observarlo en este ejemplo. Bueno, la observación es una técnica y consiste en ver y oír el hecho y los fenómenos que se desean estudiar. Adopta diferentes modelos y utiliza medios e instrumentos que son propios. Esa sería la técnica. ¿Cuál puede ser un instrumento para la técnica de la observación? Pudiéramos hablar de una guía de observación, una lista de chequeo, una lista de cotejo o un registro anecdótico. También pudiéramos agregar aquí el cuaderno de campo, ¿okay? O la bitácora, que es donde vamos anotando cada una de las acciones, las visitas o las actividades que hacemos en el contexto de estudio. Pero además es importante, con respecto a la técnica de la observación,
que hay varios tipos de observación. Entonces hay una observación no estructurada, está también la estructurada, la no participante y la participante. Y aquí, bueno, es importante que ustedes lean cada una de estos tipos de observación, analicen, reflexionen, para que puedan identificar cuál de estos tipos de observación es la que más se ajusta al proyecto que ustedes están desarrollando o que desean desarrollar. La estructurada, bueno, es una técnica que consiste en reconocer y anotar hechos sin recurrir a la ayuda de medios técnicos, mientras que la estructurada apela a un instrumento para recopilar datos o hechos observados, estableciendo de antemano los aspectos que han de estudiar. Entonces, allí hay una diferencia clara y ustedes deciden cuál pueden aplicar, o de acuerdo también al paradigma, al tipo, al diseño de investigación. Pero tenemos también la no participante, que es en la toma de contacto del investigador con el fenómeno a estudiar, pero permanece ajeno al mismo, es decir, no está involucrado directamente en el contexto de estudio o en el fenómeno que se investiga. Está dirigida y ordenada hacia la finalidad propuesta. De lo contrario, la sola pasividad no permitiría recoger la información pertinente. Pero también tenemos la participante, y es aquella que consiste en una participación real del observador o investigador en el hecho. Puede ser natural cuando el observador pertenece al grupo, o artificial cuando el observador se integra al grupo con el objeto de realizar la investigación. Esta es una de las técnicas y los instrumentos propios a esa técnica. Ok, fíjense que otra de las técnicas que ustedes pudieran utilizar en su investigación es la entrevista, que no es más que una conversación entre dos personas, de las cuales uno es el entrevistador y el otro es el entrevistado. Y bueno, cada uno tiene un papel específico de acuerdo al tipo de entrevista. Fíjense que hay una entrevista estructurada y no estructurada. Mientras que en la estructurada se sigue un procedimiento fijo de antemano y que es ampliado con un instrumento o un cuestionario o una guía de entrevista, en la no estructurada se le da la iniciativa al entrevistador, permitiéndole que narre sus experiencias a través de preguntas abiertas, las cuales son respondidas dentro de la conversación, y tiene como característica principal la ausencia de una estandarización formal. ¿Ok? ¿Cuál es el instrumento que yo puedo utilizar si voy a aplicar la técnica de la entrevista? Es una guía de entrevista. Otra técnica, la encuesta. La encuesta es un procedimiento indirecto para la recopilación de datos. No necesita tener la presencia de la persona o la institución que aplica el instrumento. En este caso puede ser enviado por correo, entregado al encuestado o aplicado por personas preparadas y seleccionadas para tal fin. Constituye el único medio por el cual se pueden obtener opciones, conocer actitudes, recibir sugerencias para el mejoramiento de un proceso. Si voy a utilizar como técnica la encuesta, el instrumento que yo debo asumir es el cuestionario. También tenemos como técnica la revisión documental, que es un proceso mediante el cual un investigador revisa, analiza, recopila, selecciona y extrae información de fuentes escritas acerca de un tema particular con el propósito de llegar a un conocimiento y comprensión más profunda del mismo. En esta técnica podemos utilizar como instrumentos la matriz de análisis. Esa matriz de análisis se utiliza para recoger datos estrictamente en el diseño de tipo documental. Fíjense que nosotros tenemos que ir identificando qué tipo de diseño vamos a utilizar para que pueda existir una coherencia entre las técnicas e instrumentos que voy a emplear en mi proyecto de investigación. Esa matriz de análisis, para su elaboración hay que identificar con el título e iniciales de lo que se quiere estudiar. El autor de la matriz debe ubicar por parte los tópicos, los criterios. Cada criterio debe tener sus elementos de análisis. Bien, llegamos aquí a uno de los elementos de este marco metodológico que considero de gran importancia. Fíjense que antes de nosotros seleccionar
cuáles son las técnicas de análisis de datos, de información que yo voy a utilizar como investigador, investigadora, yo tengo que tener claridad ante qué tipo de investigación estamos, ¿ok? Ante qué paradigma, qué diseño. ¿Por qué? Porque no es lo mismo realizar un análisis de datos cuando estamos en una investigación cuantitativa que analizar la información cuando estamos frente a una investigación de tipo cualitativo. Por eso es importante que ustedes desde el inicio del marco metodológico tengan una claridad de cuál es la investigación o cuáles son las características de la investigación que ustedes están realizando. Entonces, si yo estoy desarrollando una investigación de tipo cuantitativa, yo pudiera utilizar entre mis técnicas de análisis de datos el análisis descriptivo, el análisis inferencial, análisis de regresión, análisis de clúster, ¿ok? Análisis de series temporales, simulación Monte Carlo. Y allí vemos, bueno, la descripción de cada uno. Si es descriptivo, resume características de los datos, la media, la desviación estándar, la mediana. Si es inferencial, yo puedo extrapolar resultados de una muestra a una población. Me planteo hipótesis, hay lo que se denomina intervalos de confianza y ese sería el análisis de los datos. Pero lo puedo analizar también con análisis de regresión como técnica. Evalúa relación entre variables y predice resultados. Otra técnica de análisis de datos es que identifica subgrupos que son homogéneos en datos complejos. Series temporales examina puntos de datos recolectados en intervalos de tiempo para detectar tendencias. Y la simulación Monte Carlo modela la probabilidad de resultados diferentes en procesos inciertos. Fíjense que en la investigación ustedes van a tener técnicas de recolección de datos, que ya la vimos, y ahora estamos frente a técnicas de análisis de datos. Esa diferencia de verdad que también es bien importante que ustedes la tengan claro, tomen apuntes en sus cuadernos para que puedan ir estableciendo las diferencias y cuáles son cada uno de los elementos que debe contener el marco metodológico. Ahora bien, si yo estoy frente a una investigación cualitativa, yo pudiera utilizar como técnica de análisis el análisis temático, que es identificar, organizar patrones, organizar temas repetidos en los datos. Es decir, aquella información que es similar en varios informantes clave, yo las puedo ir agrupando y eso me da un análisis temático, ¿verdad? Y voy estableciendo categorías. Pero puedo utilizar también un análisis del sentimiento que evalúa emociones o actitudes en textos. Eso es positivo, negativo o neutro. Está también otra técnica que es el análisis del discurso, del contenido. Examina el lenguaje, contexto y significado de los textos o comunicaciones. Continuando, todavía con lo que tiene que ver con el análisis de la información o el análisis de los datos. Aquí hay unos pasos generales de ese proceso. ¿Qué es lo primero que tenemos que hacer como investigadores para analizar una información o para analizar datos? Recopilar la información, es decir, definir los objetivos y la fuente. Luego yo tengo que procesar esa información, limpiar esa información. Esto quiere decir organizar los datos, corregir errores, completar información faltante. Este análisis, aplica algunas técnicas estadísticas o cualitativas. Y un tercer paso es la interpretación, un cuarto paso es la interpretación, que tiene que ver con la comunicación de los resultados y los hallazgos. Cómo yo presento esa información para llegar a un conocimiento, a una teoría, a una ley o a un resultado de manera puntual. Y aquí hay otros enfoques más avanzados, que es el análisis predictivo, el prescriptivo y la triangulación. Y cada uno de ellos también depende del tipo de investigación. Yo insisto con la claridad metodológica que debemos tener sobre el paradigma, el diseño y el tipo. Un análisis predictivo de los datos son aquella investigación que utiliza datos históricos, minería de datos, aprendizaje automático para prever futuros eventos. Pero también está el prescriptivo,
que sugiere acciones específicas para influir en los resultados, integrando simulación y optimización. Y la triangulación es un método que cruza diversas fuentes o técnicas para mejorar la validez.